Hola mis hermanos, Dios les bendiga, espero se encuentren muy bien en este día. Hermanos, quiero compartirles una pequeña experiencia acerca de algo bien importante, la oración. Yo he visto muchos cristianos que se han frustrado, hasta yo mismo a veces me he frustrado acerca de la oración. Este, Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no puedo orar? Oigo pastores o hermanos que dicen, bueno, yo soy evangelista, salgo a evangelizar y hablarle de la palabra de Dios, pero a mí me cuesta mucho orar. Otros que sinceramente pues no oran, ¿verdad? Entonces, este día quiero compartirles algo acerca de mi experiencia, como poco a poquito en estos días el Señor me ha ido hablando y llevando a un nivel un poquito mayor de oración, ¿verdad? Yo no lo sé todo, hermanos, pero espero lo poquito que les voy a compartir, ustedes lo puedan aplicar. Bien, lo primero que quiero platicarles es acerca de las dificultades que empecé a tener yo en mi vida. Aunque yo tengo una vida de oración, pero mi oración yo la veía mejor si estaba haciendo algo. Por si yo estaba barriendo, recogiendo, empezaba a orar. Si estaba trabajando, empezaba a orar, a caminar y empezaba a orar. En cualquier área de mi vida voy manejando y empiezo a orar, ¿no? Pero oía de hermanos que podían estar en un momento a solas con el Señor, clamándole a Dios. Y yo me decía, pero ¿cómo le harán? Porque pues, yo tengo mucha dificultad para concentrarme. En una ocasión me llegó un testimonio de un hermano, un predicador llamado Edward, no me acuerdo cuál era el apellido. Y este hermano dice que Dios lo usaba, él tenía la unción del Señor, estaba ungido por Dios y cuando él llegaba a una iglesia ya la iglesia ya estaba llena esperando el mensaje que Dios traía a través de este hombre. Y hermanos, lo primero que él hacía cuando llegaba, comenzaba a orar, empezaba a orar. Y uno decía, bueno, pues todos empiezan a orar así. Pero este hombre empezaba a orar 3 horas, hermanos, en el servicio. Usted sabe, una iglesia donde alguien empieza a orar 3 horas, se nos van los miembros, ¿no? La gente, no, pues el pastor no va a decir nada y ya tiene 15 minutos orando. ¿Qué pasó? ¿No va a haber predicación? Este hombre oraba 3 horas hasta que Dios le hablara. Y después predicaba 15 minutos. Y la unción de Dios caía, la presencia de Dios caía, hermanos. Todos sentían la presencia de Dios. Entonces me llamó mucho la atención. Dios empezó a hablarme desde hace 15 días acerca de esto, de meterme un poquito más en la oración. Y quiero platicarles acerca de las dificultades. Número uno, hermanos, que no encontraba un lugar adecuado para orar. A veces un cuarto, a veces un lugar, y no, hasta que, bueno, encontré un lugar cerca de una ventana, gracias a Dios, que la casita que estamos rentando se presta. Puse una silla, puse una cobijita pues para estar más cómodo de los brazos. Y hermanos, bueno, ya tengo mi lugar, ¿verdad? Pero a veces llegan los niños y ya ponen la mochila ahí, ya ponen sus libros, ponen cosas y como que, a ver, pues es mi momentito, mi lugar de oración, ¿no? Bueno, ya lo tengo mi lugar. Ahora, número dos, me doblaba rodillas y de repente mi mente se llenaba de compromisos, de ocupaciones, de cosas que tenía que hacer y que el trabajo y que los niños y que las tierras y todo lo que tengo que pues trabajar, ¿no? Híjole, y me desconcentraba, hermano. Ya se me perdía la concentración, ya pasaban 5 o 10 minutos, ya dije, no, ya vámonos, ya me tengo que ir. La otra era el tiempo, ¿verdad? Que andamos corriendo para allá y para acá, que no nos sentamos a descansar a veces, que los levantamos y, oye, niños, levántense y córrenle, arréglense y vámonos. Bueno, en mi caso, ¿no? Vámonos a trabajar, o llegamos y a comer y a descansar y ahora tenemos, y a veces, hermanos, aunque no teníamos nada que hacer y ese tiempecito que tenemos libre no lo gastamos en el internet, no encontrábamos un tiempo para la oración. Ese es mi caso, estoy hablando de mí. Entonces, el otro es que hay una doctrina satánica, voy a decirla así, o un pensamiento satánico que dice, bueno, antes de la falsa doctrina, ¿verdad? No saber qué decir. Ya estaba hincado, ya me había peleado con todos los compromisos y todo, ya queriéndolos detener. Y ya, bueno, Señor, ¿qué vamos a decir? Vamos a orar. Y empezaba a orar y, ¿ahora por qué voy a orar? A ver, ¿por qué más? ¿Ahora qué le voy a pedir al Señor? Y se me acababan las palabras, hermano. Ya no tenía más palabras y bueno, pues ya oré por todo, ¿no? Y ahora sí, la falsa doctrina, ¿verdad? Y hermanos, ¿la falsa doctrina cuál es? Cuando dice uno, a ver, ¿para qué oro si al final de cuentas Dios va a hacer su voluntad con este pueblo? ¿Sí?
¿Para qué voy a orar si al final de cuentas Dios es el que mueve todo y hace su voluntad? Yo puedo orar por algo, pero si no es la voluntad del Señor, ¿por qué lo estoy peleando? Y quiero decirte, hermano, que esta es una falsa doctrina que hace que muchos cristianos dejen de orar. ¿Sabe usted que la oración, hermanos, va acorde a la voluntad de Dios? No es contraria ni es como que ¿para qué oro? Si el mismo Señor nos inquietaba la necesidad de orar una y otra vez. Si Él mismo oraba. Cuando el Señor Jesucristo llegó a un lugar, dice, y no hubo muchos milagros por la incredulidad de la gente. Es decir, que por la misma incredulidad, Dios no se manifiesta de una manera poderosa en ese lugar. Pero cuando alguien ora, hermanos, cuando alguien le pide al Señor, cuando se mete con el Señor, empieza a fluir la presencia de Dios. Empiezan a fluir los milagros, empiezan a fluir la voluntad del Señor en ese lugar. Amén. No sé si me doy a entender, hermanos. Bien. Dice, Dios comienza a hablarme, Dios empieza a inquietarme a través de videos. Gracias a Dios por el Google, ¿verdad? Que uno se mete a Google y empiezan a salir videos, ¿no? Y estoy escuchando a un hermano que se llama Leonard. Ya es hermano, no sé si ya falleció, es un hermano ya grande de edad. Y dice, bueno, voy a escucharlo mientras hago un trabajito, ¿verdad? Y hermanos, aunque es un hombre ya grande de edad, pero está lleno de la unción del Señor. Y de vez en cuando sacaba unas palabras que me pegaban, ¿no? Hablaba acerca de la unción, la importancia de la unción a través de la oración. Hablaba de que un líder frío no puede producir fuego. ¿Cómo tú estás como frío, no oras, no te dedicas al Señor? ¿Y cómo vas a producir fuego en tu iglesia? Ahora, aplicándolo a nosotros como varones. Como yo, un padre de familia que está frío en el sentido espiritual, que no ora, que no busca al Señor, ¿cómo voy a introducirle el fuego a mis hijos? Fuego genera fuego, hielo genera hielo, ¿sí? Hermanos, los sacerdotes cuando iban con Josué, iban creo que 1 kilómetro adelante, llevando el arca, si no me equivoco, y el pueblo iba atrás. Entonces los líderes tenemos que poner el ejemplo. Nosotros como padres de familia tenemos que poner el ejemplo de ir adelante con la presencia del Señor y el pueblo nos va a seguir. Cuando un esposo, hermanos, cuando un padre de familia se va del trabajo y no ora a Dios antes, estás dejando tu casa abierta al enemigo. Estás dejando tu casa a la disposición de Satanás. No estás poniendo ese escudo de la oración. No estás pidiendo, Señor, guarda mi casa, mi Señor, en esta mañana. Te pido por mi esposa, mi Señor, que tú la bendigas, que la cuide de toda tentación, de todo enemigo. Señor, te pido por mis hijos. No. Es nuestra responsabilidad velar por nuestra casa. Ahora sí que los hombres en la guerra, los hombres iban al frente de una guerra siempre, ¿no? Mujeres y niños iban atrás. Las mujeres tienen que ser la retaguardia también, pero ahorita estamos en el tiempo de varones. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros tomar nuestro lugar en la batalla y comenzar a sacudirnos todas esas cosas que nos están estorbando para nosotros comenzar a orar, ¿verdad? A una frase que dijo el predicador. Decía, es mejor que la oración te estorbe en el trabajo que el trabajo te estorbe en la oración. De vez en cuando, hermano, está predicando y saca una y dice uno, ¡pum!, te pegan una bomba. Para mí es como un golpazo, ¿no?, que se me da. Un sacudión. En otra ocasión dijo algo así como que, ¿cómo Dios te va a dar una unción si ni siquiera eres responsable de tener una intimidad con el Señor? ¿Cómo te vas a ser responsable de una unción? No, hombre, pues te sacude, ¿no? ¿Cómo quieres tú que Dios se manifieste más en ti y no estamos haciendo nada por Él, ¿verdad? Bueno, entonces, parte de la forma en que me lo enseñó, hermanos, fue la siguiente. Yo empecé a ver la oración como esto, ¿no? Cuando empezamos a orar es como escarbar un pozo. Entonces, lo primero es que vamos a limpiar. Entonces, cuando nos hincamos, van a llegar a nuestra mente compromisos, trabajos y todo. Bueno, eso es lo que me pasó a mí, hermano. No, espero que te sirva a ti. Y es como que limpiar ese lugar de todas esas cosas que son compromisos y situaciones. Bueno, limpiarlos. Ya lo limpié. Ahora,
Ahí vemos al monito, no sé si lo alcanzan a ver, con un asadón. ¿Ustedes creen que vamos a hacer un pozo grande con un asadón? No, ¿verdad? Entonces lo segundo es que no debo de orar en la carne, hermanos. A veces, ¿qué nos pasa? Oramos en la carne. Señor, te damos gracias por este día que tú nos das. Gracias porque tú eres guardia. Tú eres nuestra ayuda. Y empezamos a... La pura carne habla. Pero tómate un descanso, hermanos. Tómate un suspiro, relájate. No llevas prisa. Le vas a dar el tiempo al Señor. Ay, Señor Jesús. Conéctate con Dios en tu espíritu, hermano. No en tu carne. Que hable tu espíritu. Puede hablar tu carne, claro, pero me estoy refiriendo a que no sea una oración intelectual, sino que llegue a tu espíritu y tu espíritu se conecte. Y empiezas tú, hermano, a sentir esa conexión con el Espíritu Santo y empiezas a hablar con Dios, empiezas a hablar con Él. Y hermanos, se empieza a sentir una presencia tan hermosa. Ahora, mientras estás orando, van a venir obstáculos y ahí puse unas piedritas. Hay que quitarlas, hermano. Ya empiezas a orar y ya te estás conectando con el Espíritu y sale un compromiso y sale esto y sale aquello y que el teléfono y que... A ver, váyalas quitando. Seguimos orando, seguimos metiéndonos más en la presencia de Dios, escarbando. Y llega un punto, hermanos, donde aquí hay una parte de agua, ¿verdad? Agua del subsuelo. Y hermanos, pudieras ya estarte ahí en ese momento. Llega un momento donde ya te conectas con Dios. Y se siente tan padre, hermano, estar conectados con Dios. Y puedes empezar a orar por lo que Dios te pone en tu mente, por las parejas, por los matrimonios, por los niños, por el pueblo, por las situaciones que están pasando, todo. Pero hay algo más, hermano, que puedes continuar metiéndote en la profundidad de Dios hasta llegar a la misma presencia de Dios, hasta llegar en ese momento tan especial de estar con Él y decir, Señor, ¿para qué soy útil? Señor, ¿en qué me quieres utilizar? Señor, ya tengo les digo, en mi persona tengo 40 años, Señor. Yo creo que ya es el tiempo de comenzar un nuevo proyecto contigo, Señor. ¿Dónde me quieres usar? ¿Qué quieres? Yo quiero ser un general de Dios. Yo quiero ser un soldado, Señor. Ayúdame, mi Dios. Guíame en el camino. Empiezas tú a orar, a estar ahí en la presencia del Señor. Y hermanos, es algo maravilloso, ¿verdad? Bueno, esto es lo que estoy viviendo en este momento, hermanos. Antes lo había vivido, pero les digo, a veces las cuestiones se le olvida a uno como que volverse a enfocar. Y hermanos, esto es la oración. El alma es como un músculo, vamos a decir, el espíritu es como un músculo. A lo mejor logras hacerlo 15 minutos. Cuando vas al gimnasio, hermanos, no haces 2 horas de ejercicio el primer día, ¿verdad? Te ponen a hacer ejercicios ahí leves, poco a poquito. Al día siguiente te ponen más repeticiones. Igual cuando empieces a orar, hermanos, ora a lo mejor unos 15 minutos o una media hora. Ya empecé a orar media hora muy bien. Ahora voy a subirle a unos 45 minutos. Empieza a orar un poquito más. Hay hermanos que dicen la mejor hora de que podemos orar son de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Y digo, bueno, si antes nos íbamos a los bailes, si antes nos desvelábamos en el vicio, si antes nos desvelábamos viendo el celular o metidos en internet, en juegos, ¿por qué ahora no desvelarnos con el Señor, verdad? Entonces, no estoy diciendo que ya oren las 6 horas, pero ve poco a poquito entrando a esa intimidad con Dios. Dios te bendiga, mi hermano, que tengas un excelente día y seguimos adelante con nuestros devocionales.